a estudiar juntos esta mañana acerca del Dios no conocido, o vamos a estudiar también acerca del Dios de los judíos, ya que muchos de nosotros no conocemos a ese Dios y estamos nosotros hablando lo que no sabemos, o sea, lo que no dice la Biblia. En este caso vamos a indagar primero a ver qué dice la Biblia concerniente a todos los profetas. En este caso vamos a comenzar con Abraham. Podía yo irme hasta Adán, pero voy a comenzar con Abraham, ya que vamos a hablar del pueblo de Israel. ¿Cuál era el Dios del pueblo de Israel? Así que vamos a hablar acerca del Dios de los judíos. Vamos a avanzarle y vamos a ir a Génesis, por ejemplo, el Dios de Abraham. Dios le dijo a Abraham y le dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Es Dios hablándole a Abraham. Ahora, Génesis 20:13, a Abraham también le dice que cuando Dios, dice, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Diciéndole a su esposa: dirás, mi hermano es. Esto es lo que Abraham le está diciendo a Sara. Génesis 17, 7 al 8, también Abraham hablando, y Dios le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Así que nosotros vamos viendo que Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice que Él es el Dios de él, que Él quiere ser el Dios de él y quiere que Él lo acepte como su Dios de él. Pero también Dios se va a dar a conocer a Abraham. Abraham va a conocer a ese Dios y ese Dios va a ser transmitido a su descendencia de él, en este caso al pueblo de Israel. En Nehemías 9:7, Abraham también, hablando de Abraham, le dice: tú eres el Señor Dios. Abraham le dice a Dios: tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. En este caso hablando Nehemías de Abraham. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. Ahora nos vamos a Hechos 7, 2 al 6, también habla acerca de Abraham. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. O sea, en el libro de Hechos también se relata que acerca del Dios de Abraham. En Génesis 32:9, hablando de Jacob, el hijo de descendiente también de Abraham, le dice a Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Entonces, vamos a ver en la genealogía de Abraham, vamos a ver que Isaac, Jacob y luego Moisés, y así progresivamente o sucesivamente, vamos a ver que ellos hablan de ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, en Éxodo 3:16, Moisés le habla a Dios y le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Dios hablándole a Moisés y les dice: ve y diles al pueblo, diles a los ancianos de Israel: el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que me envía. Ahora, Primera de Reyes 18:36, vamos a ver que Elías también, hablando sobre este asunto de ese Dios,
Dice, y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho lo que tú me has mandado. Entonces vamos a ver que todos los sucesores de Abraham hablaban de ese Dios. Pero ahora vamos a ver si ese Dios es un Dios como ahora se cree, un Dios llamado Trinidad o un Dios tres en uno. Y entonces, para que nosotros veamos que no es el mismo Dios del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo hebreo, al que Dios sacó de Egipto. Y Él se mostró a ellos, Él se dio a conocer a ellos. Entonces, nosotros vamos a ver en este estudio que no es el mismo Dios el que nosotros estamos adorando, ya que nosotros hemos inventado, o la humanidad en este último tiempo, en este caso el hombre de pecado, ha inventado este Dios tres en uno. Entonces, vamos a ver que este Dios que fue inventado, ¿verdad?, por el hombre de pecado, llamado Trinidad o un Dios trinitario, no es bíblico, no es el Dios de los judíos, no es el Dios de los hebreos, no es el Dios, vamos a ver ahorita más adelante, que no es el Dios que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Así que en Levítico 25:38 les dice Dios, yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Ahora también, más abajito, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunos, donde Dios habla al pueblo y les recuerda que Él es el que los sacó de la tierra de Egipto para ser el Dios de ellos. Así que en Números 15:41, Dios les dice, yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Deuteronomio 5:6, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, voy a saltarme Salmos, el rey David también habla sobre esto. En el Salmo 83:18, él dice, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieras, hablándole al pueblo, Moisés le dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es el Dios y ninguno otro hay fuera de Él. Y quiero que noten las connotaciones que hay acerca de Él, del singular. Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En Primera de Reyes 18:39, cuando todo el pueblo lo vio, dice, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Deuteronomio 4:39, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 17:17 también les habla Moisés y les dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Así que vemos que en el relato de cuando Dios saca o escoge al pueblo de Israel, Dios se da a conocer con ellos y quiere Él ser el único Dios de ellos. Él quiere que abandonen todos sus pensamientos que ellos han tenido acerca de adorar a Dios, pero de una forma equivocada, con objetos, con imágenes, de una manera que ellos, ¿verdad?, no conocían.
Ahora Dios se muestra y les dice, bueno, me van a adorar, pero me van a adorar de esta manera porque yo soy el Dios verdadero y no hay otro fuera de mí. Así que más adelante vamos a ver que en Génesis 17:7, hablando también de Abraham, Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Por eso a lo que yo quiero enfocarme es el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. Y nosotros vamos a ver cuál es ese Dios, porque Dios, hablándole a Abraham, le dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. ¿De qué? ¿Cuál era el pacto? De ser tu Dios, el Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Así que por eso me enfoco en eso, para ver si es el mismo Dios el que nosotros estamos adorando, o estamos adorando tal vez a otro Dios o a otros dioses. Y nosotros estamos cometiendo un error y no estamos adorando al Dios verdadero. Así que Abraham le da el pacto, y el pacto es de ser Dios de él y de toda su descendencia después de él. En Éxodo 3:6 Moisés le dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, cuando Dios le dijo esto, él cubre su rostro. Y dice la escritura, porque tuvo miedo de ver a Dios. Ahora en Salmos 43:4, David también, dice, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío, el Dios de David. Ahora, Salmos 48:14, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás, Él nos guiará hasta la muerte. David hablando. Otra vez David dice, él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Y en este caso David se refería a ese Dios de Abraham, no a otro Dios o a otros dioses. Ahora, en Isaías 40:18-25, también se nos dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Dice Dios. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Dice Isaías. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Ahora, dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, el profeta Jeremías también, estamos hablando en lo sucesivo de todos los que vienen de descendencia de Abraham. Jeremías, el profeta, también dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no cambia, es el mismo Dios y es la misma sucesión del pueblo de la generación de Abraham, de la descendencia de Abraham. De esa está hablando. Y si nosotros nos consideramos descendientes de Abraham, que somos también nosotros el Israel espiritual, nosotros deberíamos tener ese mismo Dios, deberíamos de conocer a ese mismo Dios y adorar a ese mismo Dios. Así que Jeremías 32:38 sigue diciendo este profeta, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel, también el profeta, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Siempre todos esos profetas estaban refiriéndose al mismo Dios de Abraham, no a otro Dios. Ahora, Ezequiel mismo dice, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que todos los profetas hablaron de ese mismo Dios, no se referían a un Dios que estaba conformado por tres seres, a un Dios que son tres en uno, cosa que la Biblia no dice. No hay ningún texto que diga o asevere tal cosa. No hay tal afirmación en la Biblia. Un Dios que está compuesto por tres o que los tres son uno. Así que vamos a hablar un poquito acerca de Jesús. Jesús es el más cercano, Jesús es el que bajó, Jesús es el Hijo de Dios
que bajó, descendió del cielo, del seno del Padre. Él es el que dio a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios del pueblo de Israel. Así que vamos a ver un poco acerca de Jesús y vamos a ver que Jesús mismo es el camino al Padre. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo es el único puente que hay entre nosotros y el cielo, entre nosotros y el Padre. Así que nosotros a través de Cristo llegamos a conocer a ese Dios. Así que vamos a ver lo que Jesús dice. Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que la encomienda de Cristo a este mundo principalmente fue dar a conocer a ese Dios verdadero, que es su Padre. Y esto lo vamos a ver porque Jesús mismo lo dijo. Por eso Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que Mateo 23:9 dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, hablando Jesús mismo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 6:9 también repite y dice: vosotros pues orad de esta manera. Jesús enseñándole a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, vamos a ver que Mateo 7:11 también repite y dice: pues si vosotros siendo malos, Jesús mismo hablando, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Jesús refiriéndose a ese Dios, el Padre o su Padre de él. Ahora, Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús le llama a ese Dios mi Padre, y que está en los cielos, dice: ese es mi hermano, y ese es mi hermana, y ese es mi madre. Juan 20:17, Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Ahora quiero que noten esto porque lo puse más resaltado, y dice: Jesús le dijo: suéltame porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que está hablando del mismo ser, no está hablando de otro, sino está hablando de su Padre, y está hablando que Él es ese Dios, para que vayamos nosotros viendo la hilación que estamos haciendo de ese Dios verdadero, de ese Dios de los judíos, de ese Dios de los hebreos, para que nosotros sepamos y distingamos también si nosotros tenemos también a ese Dios, o tal vez tenemos a algún otro Dios. Así que en Juan 17:3 dice Jesús mismo: y esta es la vida eterna, que te conozcan, lo puse en rojo, que te conozcan, porque Él vino a dar a conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús mismo hablando, Él vino a dar a conocer a ese Dios verdadero, que es su Padre. Ahora, Mateo 11:27 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, Jesús hablando, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo mismo Jesús hablando, explicando acerca de esto. En Efesios, Pablo también hablando sobre este asunto de ese Dios verdadero, pidiendo, dice él, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros veamos, pidiendo, Él está hablando, pidan, hay que pedir, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, su Padre, dice: el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Necesitamos conocer a ese Dios, y a eso vino Jesús.
pero nosotros estamos enfocándonos más en lo que dice el ser humano, en lo que dice la filosofía, en lo que dice la teología, en lo que dice la hermenéutica para explicar a Dios. Pero se está yendo o estás influenciado por la filosofía humana, donde se explica a Dios que Dios son tres seres. Y eso no lo dice la Biblia. Eso es una abominación. Eso es, inclusive si se lo preguntas a un judío, a un hebreo, para ellos, un judío ortodoxo, para ellos, el Dios verdadero es un ser, es solamente una persona. No son tres seres. No conforman a Dios tres seres. Solamente está hablando de uno. Por eso Pablo, el apóstol, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Quién es el que da el espíritu? Bueno, Pablo está diciendo, pidiéndole a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Por eso nuestras oraciones, Jesús, ya lo vimos atrás, donde Jesús les enseña a sus discípulos a pedirle al Padre, a dirigirse al Padre, a pedirle todo al Padre, pero en el nombre de Él, porque Él es el puente, Él es el que une, Él es el medio por el cual las bendiciones del Padre nos llegan a nosotros. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. En Romanos 15:6, Pablo también dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que enseñó Cristo, lo está repitiendo los apóstoles. Efesios 13:14, el mismo Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Es por eso que van a ver ustedes en Apocalipsis 14:1, y ustedes van a ver que los 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Es por eso que Pablo aquí en Efesios dice que por esta causa él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y también aquí en la tierra. Pero ahora yo te pregunto, ¿tienes a ese Dios? ¿Ese es tu Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O tienes un Dios llamado Trinidad? Y esto les estoy hablando para los adventistas especialmente, porque yo soy adventista. Entonces, en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y eso está hablando el apóstol Juan. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hablando el apóstol Juan en la visión B, y este que está hablando es Cristo Jesús. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Su Padre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que está tan claro, está tan, es algo que se puede entender, lo que la Escritura está hablando acerca de ese Dios. Ahora, más adelante nosotros vamos a ver que, voy a leerles un poquito acerca de lo que pasó en el pozo con la mujer samaritana, ya que allí también se menciona a ese Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que en Juan 4, capítulo 4, del 21 en adelante, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, y pongan esto porque nuestra adoración, quiero que tomen nota de esto, porque puede ser que nosotros estamos adorando a un Dios que no dice la Escritura. Y por eso enfoqué esto de adorar. Y tiene, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces repiten estos versículos, adorar, adorar, adorar. Pero es a Dios el Padre de Jesucristo.
Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Quién es ese Dios? El Padre de Jesucristo. Dice, sigue diciendo Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y casi que nosotros nos hemos extraviado y estamos adorando casi como adora o como adoraban los samaritanos. Porque ellos estaban adorando lo que no sabían. Y claro, Dios a veces entiende porque a veces nosotros lo hacemos cuando no sabemos. Pero hoy tenemos a nuestro alcance, hoy tenemos mucha luz. Dios nos ha dado su palabra, todos los profetas de la Biblia, pero además ha levantado un profeta en el medio adventista. Y este profeta se ha hecho a un lado, no se le ha dejado hablar más, se ha repudiado del medio adventista. En el liderazgo de la conferencia general se ha también hecho a un lado al profeta desde tiempos antiguos. Así que la adoración es al Padre, dice Jesucristo. Le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, Jesús era judío, era hebreo, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Dice, porque la salvación viene de los judíos. Hablando Jesús de él mismo. La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, Jesús hablando, ya viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. En espíritu, conscientemente, conociéndolo, y en verdad. Y además añade, porque también el Padre, y lo remarco, esto me detengo para decirlo, el Padre, para que nosotros vayamos notando que la Escritura, Jesús mismo va hablando, va explicando que nuestra adoración debe ir dirigida, enfocada al Padre. Nuestro pedido, nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así que te pregunto, ¿a quién va dirigida tu adoración? ¿A un Dios trinitario? ¿A un Dios llamado Trinidad? No es bíblico, no está en la Biblia. Discúlpenme que se los diga de esta manera, pero es la verdad, es lo que estamos estudiando. Ahora, en el versículo 24, todavía Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, el Padre busca tales adoradores. Así que nosotros debemos seguir estas instrucciones que nuestro Señor Jesús dio y le explicó a la samaritana, quien tenían un concepto o adoraban de una manera equivocada a ese Dios verdadero. Y él le dijo, Él es mi Padre, adoren a mi Padre. Ahora vamos a ver que otro ejemplo que hay en la Biblia para que nosotros conozcamos quién es ese Dios verdadero. Ahora vamos a ver este ejemplo que hay en la Biblia acerca de cuando Jesús sana al hombre ciego de nacimiento, registrada en Juan 9. Así que ahí se menciona también donde Jesús, en la disputa con los dirigentes del pueblo de Israel, él menciona y les dice quién es su Padre, quién es ese Dios y cuál es ese Dios de ellos. Noten, y ustedes pueden ir a la Biblia en su casa, pueden corroborar esto y pueden ir marcando. Dice, otra vez Jesús habló
diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y dice, el Padre. Y les empieza a decir, el que me envió es el Padre. Y acuérdense que él ya había hablado con ellos, ya sabían que el Padre de él era Dios, su Padre. Pero noten aquí cómo hay una controversia entre ellos. Y le dice, en vuestra ley, Jesús le dijo, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, en son de burla, ¿dónde está tu Padre? Hablándole en un pensamiento humano, le dice, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Jesús enfocado en lo celestial, en lo espiritual, y él les contesta con lo espiritual, pero ellos, su mente está enfocada en lo terrenal, en lo material, en lo humano. Ahora, si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras Jesús habló en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora noten lo que va a haber aquí con el problema del cieguito. Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque está diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo Jesús les contestó, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy de arriba, el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo de decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, noten esto, lo puse en negro, no entendieron que les hablaba del Padre, su Padre de él, Dios, de ese Dios del cielo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy de arriba y el Hijo de Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora noten, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron a los fariseos y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos estaban pensando siempre en lo carnal, en lo humano, cuando Jesús se estaba enfocando en lo espiritual, en esa esclavitud del pecado, no en la esclavitud de la carne, hablando de esclavitud humana, sino del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Por eso puse este texto, porque hemos venido hablando del Dios de Abraham. Porque Dios escogió a Abraham.
Y en Abraham viene la descendencia del pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces Jesús le dice, yo sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, porque ellos no querían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él había descendido del cielo, de lo alto. Así que yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y noten aquí las diferencias que Cristo está haciendo. Yo hablo lo que he oído cerca de mi Padre, pero ustedes hacen lo que habían oído cerca de su Padre de ellos. Y van a ver que hay una diferencia. Jesús le está hablando que Dios no es su Padre. Aunque ellos decían que era su Padre, de palabra, de nombre, decían tenemos a Dios y Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, pero rechazaban a la palabra del Padre que venía a través de su Hijo Jesucristo. Y esas declaraciones de Cristo Jesús hacia ellos eran de su Padre, pero ellos no la aceptaron. Así que vamos a ver más adelante que Jesús le dice que ellos eran hijos del diablo, no eran hijos de Dios, que su padre no era Dios, que su padre era el diablo. Y vamos a ver que en el 39 a Jesús le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y noten, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, noten la controversia que hay, el cruce de palabras que hay acerca de quién es su padre, tanto de Cristo como de ellos. Ahora, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Noten, ahí cambia, de Dios. Jesús allá había dicho que había oído de su Padre, lo que él había oído del Padre, eso les comunicaba. Pero ahora dice, la verdad que yo he oído, la cual he oído de Dios. Ahora, Jesús le dice, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Esto lo puse en rojo y grande, porque ahora Jesús le va a empezar a decir que no son hijos de Dios. Aunque de palabra y ellos, aunque andaban con atuendos y eran oficiantes, sacerdotes del pueblo de Israel, pero no eran hijos de Dios hablando espiritualmente. Carnalmente podían decir, así como nosotros o en nuestro entorno adventista nosotros podemos decir, yo soy adventista, yo creo en Dios, pero realmente no estamos haciendo ni creyendo a ese Dios al cual la Biblia habla. Y es lo mismo que estaban haciendo los dirigentes judíos. Ahora Jesús le dice, vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Noten esto. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, ya enojados, ahora le contestan a Jesús malamente y ahora con enojo y ahora me imagino que hasta rechinando los dientes porque de enojo, porque ahora Jesús les estaba diciendo que les estaba dando a entender que ellos no eran hijos de Dios. O sea, que su padre al cual ellos, aunque tenían el conocimiento de quién era ese Dios, pero no le obedecían. No hacían la voluntad de ese Dios. Así que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, contestaron los dirigentes judíos. Y le dicen, un padre tenemos. Noten esto, por eso lo puse remarcado. Un padre tenemos. ¿Y quién decían que era su padre? Nosotros tenemos un padre y ese padre que nosotros tenemos es Dios. Ellos aseveraban esto, pero ahora noten lo que Jesús les está contestando. El enfoque que estoy dando es para ver cuál es el Dios de los judíos, cuál era el Dios que creían los
sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Israel. Y vamos a ver que aquí ellos están contestando, nosotros tenemos un padre. Ya habían dicho que su padre era Abraham, pero ahora dicen, tenemos un padre, y ese padre que tenemos es Dios. Pero Jesús les estaba diciendo, bueno, pues de ese Dios, a ese Padre mío, yo les estoy hablando y ustedes no entienden. Ustedes no quieren oírme porque no quieren verme a mí, no aceptan mis palabras, pero mis palabras no son mías, son de mi Padre. Ahora, dice un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ese Dios que ellos decían, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ese Dios que ustedes dicen, ese es mi Padre, y ese Dios me envió a ustedes para dar a conocerles de ese Dios, del cual ustedes dicen. Ahora, ustedes van a ver que dice en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Si era tan sencillo lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, en el versículo 44, Jesús los desenmascara y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque miren lo que querían hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ellos querían matarlo. ¿Y quién es el homicida desde un principio? ¿Quién es el mentiroso? ¿Y padre de mentira? Por eso él estaba diciendo, vuestro padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Ahora les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, le dice, noten esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque él es el que estaba hablando acerca de esas palabras de Dios. Pero como ellos, aunque decían en palabra, aunque decían que ellos eran descendientes de Abraham, pero no estaban haciendo ni lo que Abraham hizo, no oyeron ni creyeron. Ahora dice, el que es de Dios, dice Jesús, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el 48 le respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y vean que en esto consiste la blasfemia, de que los judíos decían que Jesús tenía demonio, cuando en realidad Jesús tenía a su padre. Y él les estaba hablando de su padre. Respondió Jesús y les dijo, no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis a mí como hijo de Dios. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le vuelven a decir, ahora conocemos que tienes demonio. Vuelven a decirlo. Abraham murió, los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que Abraham, que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora noten la respuesta de Jesús. Jesús le responde y les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Ahora noten esto, porque a esto quería llegar. El que vosotros decís que es vuestro Dios.
Ese es mi Padre, pero ustedes me están deshonrando, no están oyendo el mensaje, no están oyendo lo que el Padre me dio para ustedes, no están creyendo que esas palabras son de Él, ustedes están diciendo que yo tengo demonio cuando les estoy dando la verdad de mi Padre. Ese que ustedes dicen que es vuestro Dios, de ese les estoy hablando. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por él, en medio de ellos, se fue. Entonces nosotros vamos a ver que el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no es un Dios trinitario, no es un Dios llamado Trinidad. Es un Dios personal, es un Dios individual, es un ser, no tres seres. Vamos a ver más adelante que en Romanos 1:7, Pablo dice a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, y estas son puras salutaciones que puse para que vean que los apóstoles, ellos entendieron que Dios no estaba compuesto por tres seres. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y también del Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Ahora nosotros vamos a ver Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas palabras de Cristo, la misma enseñanza de Cristo, el mismo evangelio de Cristo lo estaban dando los apóstoles. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Siempre menciona al Padre como el Dios y menciona a Cristo como el Hijo de Dios. Corintios 1 habla, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó a esa comunión con su Hijo. Corintios 8:6 dice, mas sin embargo para nosotros solo hay un Dios. Y para que ustedes noten que cuando Pablo se refería a ese Dios, que solo hay un Dios, como lo dice en Deuteronomio 4:6 o 6:4, no me recuerdo, pero dice que solamente hay un Dios. Pero Pablo no dijo que era un Dios trinitario. Pablo dijo, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y dijo además, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Segunda de Corintios 1, Pablo también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, su Padre, el Padre de Jesucristo. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que está diciendo Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Clarito? O sea, lo que los apóstoles estaban diciendo, lo que ellos habían oído, aprendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos. Y Pablo, que después fue enseñado por el mismo Jesucristo en visiones y hablándole,
Él está repitiendo lo mismo que Jesús les repitió. No hay otro evangelio. Y si hay otro evangelio es porque el evangelio se ha pervertido. Hombres malos, hombres que dan engaño, que hacen engaño, como ahorita Jesús le repitió a los dirigentes del pueblo de Israel, están engañando al pueblo. Y hoy la teología, ¿verdad? Hoy la enseñanza que tiene, y me estoy enfocando a la iglesia adventista, están torciendo la escritura y no están hablando ni enseñando para que el pueblo conozca a ese Dios del cual nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer. Gálatas 1, Pablo sigue hablando y dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En el 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra enseñanza, hermanos. Esta es la enseñanza que está plasmada en la Escritura. Y esto es lo que Jesús enseñó. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personajes. Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué palabras nosotros queremos que se nos diga o que se nos enseñe acerca de ese Dios verdadero? Nosotros preferimos creerle a hombres que, entre comillas, estudiados, tienen filosofía, tienen teología, tienen ciencia del mundo, pero la ciencia del cielo la están dejando a un lado. Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto es, ¿cómo pides tú? ¿A quién le pides tú? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, del Padre. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Efesios, Pablo sigue hablando y dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios y Padre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Remarcándolo siempre el apóstol Pablo, lo que Jesús les había enseñado. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos, diáconos. En el 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven toda la concordancia que hay en la Escritura? Estoy citando puro texto bíblico, primeramente porque hay un rechazo para los testimonios del espíritu de profecía, siendo que son los mismos, es la misma hilación que trae el profeta de hoy con los profetas que están en la Biblia. Pero al último voy a dar unas citas y ustedes van a ver que hablan lo mismo. Colosenses 1:3, mismo Pablo sigue diciendo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y él dice,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, su Padre, y todo lo que hacéis, sea palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Esto es lo que hay en la Biblia, esta es la enseñanza que hay acerca de ese Dios verdadero, de ese Dios de los hebreos, de ese Dios de los judíos. Tesalonicenses 1, Pablo y Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, siguen repitiendo lo mismo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dos personajes, pero Pablo está distinguiendo a esos dos personajes. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es en 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 5, 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos personajes está apuntando Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, su Hijo. Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Dos personajes, nuestra esperanza. Así que en el versículo 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que nosotros vemos, ¿verdad?, que Pablo, en todas sus cartas, en todas sus epístolas, él está hablando y está diciendo y está señalando a ese Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está enseñando a un Dios llamado Trinidad. No hay tal enseñanza en la Escritura. En Tito, y estoy citando mucho texto para que ustedes, ¿verdad?, lo corroboren, porque estoy dando pura Biblia para que ustedes lo vayan y lo corroboren. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dos personajes, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dos personajes. Filimón, Pablo, prisionero de Jesucristo,
y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hebreos, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dos personajes. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta dice: apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dos personajes siguen hablando. Pedro también dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, el Padre de Jesucristo, y de nuestro Señor Jesús. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que era su hijo realmente, no un hijo metafórico como se está enseñando en el medio adventista. Un hijo real, no un hijo simbólico. Primera de Juan 1:1, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ahora dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Esta comunión está hablando de la comunión del Espíritu Santo que dice en 2 de Corintios 13:14, donde se apoya y se dice que ahí está la Trinidad, cuando en realidad aquí en Primera de Juan, Pablo está explicando que nuestra común unión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dos seres. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo. Dos personajes. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y esto es lo que le estoy diciendo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que Cristo enseñó. Y esto es lo que nosotros deberíamos estar enseñando. No hablando cosas que no dice la Escritura. Así que, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, oigan lo que dice: también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios el Padre permanece en él y él en Dios. Y esto es lo que Jesús nos dijo en San Juan 17. Así que capítulo 5, versículo 1 de Primera de Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que nosotros vemos, ¿verdad?, cómo la Escritura habla coherentemente, donde hablan una sola cosa. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y quién es el que fue engendrado por Dios? Cristo Jesús. Le guarda y el maligno no le toca.
Segunda de Juan 1 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Por eso les digo, no es un hijo metafórico, no es un hijo simbólico, sino es un hijo literal, un hijo en verdad, hijo real de Dios. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y les pregunto, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Lo que acabamos de hablar, que Jesús vino a dar a conocer a ese Dios verdadero y vino a darse a conocer Él mismo. Ese es el Evangelio de Jesucristo y este es el Evangelio que nosotros deberíamos de estar proclamando. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Con qué palabras queremos que el apóstol Juan nos hable? Claro, todo aquel que no tiene esta doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Porque el Hijo vino a traer esta doctrina, esta enseñanza, este conocimiento de ese Dios verdadero. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Ven cuál es el resultado de nosotros aceptar doctrinas falsas y de no conocer a ese Dios verdadero, del cual Cristo nos vino a dar en su enseñanza, en su doctrina? En Judas, la salutación le dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dos personajes. Luego dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que vamos ya llegando al final, Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo que Dios su Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, Él la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De dos personajes da testimonio Juan. Dos personajes. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Una pregunta le hice en una reunión en la Hidalgo, en la iglesia Hidalgo, a un teólogo que vino especialmente a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Y le hice esta pregunta, ¿por qué en la adoración final a Juan se le mostró a todos los ángeles, a todos los santos en derredor del trono, y solamente hay dos personajes? Está el Padre y está su Hijo. No hay otro personaje más. Y no respondieron esa pregunta. Solamente dijeron que la adoración era para Jesucristo. Pero no encaja, porque si el Espíritu Santo también está trabajando y ha trabajado desde un principio, que lo está haciendo hoy, como se dice, ¿verdad? Él tendría el honor de estar sentado también en el trono, recibiendo la adoración y la alabanza, pero no está. Así que aquí se le da la honra y la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Después miré aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué no dice que también el nombre del Espíritu Santo en la frente?
porque no hay tal enseñanza en la Escritura. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dos personajes sigue hablando en el último libro del Apocalipsis. 21-22 del Apocalipsis dice: no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dos personajes. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Ven cómo la Biblia es tan clara concerniente a esto? Dos personajes, pero ellos definen, te clarifica quién es uno y quién es otro. 1 Corintios 15 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto lo puse para que vean que en última instancia Cristo entregará el reino a su Padre. Y el Padre, Dios el Padre, reinará sobre todos. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Para que vean, o sea, Dios sujetó todas las cosas, Dios el Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Pero todas las cosas menos Él. Él no dice, porque claramente se exceptúa, se hace excepción de aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero dice, noten esto, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Ven? Dos personajes, pero está hablando y está definiendo quién es uno y quién es el otro. Apocalipsis 3:12, al que venciere, dice Cristo, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Así que nosotros vemos, ¿verdad? Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y quién es el que dice esto? Si no es el Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén. Todos nosotros debemos decir amén. Sí, ven Señor Jesús. Ese sentimiento tenía el apóstol Juan cuando escribió esto. Sí, ven Señor Jesús. Y él dice y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que este es nuestro tema, ¿verdad? No voy a dar citas del Espíritu de Profecía hoy, pero todo lo que hemos visto en la Biblia muestra que solamente habla de ese Dios verdadero que es el Dios de los judíos, y si es tu Dios, el Dios de los adventistas, bueno, les comento que vayan y busquen en su Biblia, ¿verdad? Tal vez ustedes lo encuentren, tal vez ustedes lo vean, y ustedes se acerquen a Él, lo conozcan y le adoren a Él, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Dios les bendiga.